Profesor Baba, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar pase para probar compartir pantalla? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Carlos, por favor, pase pantalla para que el profesor Baba vaya probando esta noche su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un momentito, por favor. Ok, gracias. Ya está, Luca. Perfecto. Tranquila. Muy bien. Muy bien, está todo listo, ok. Gracias. Voy a ir, pero tengo que aplicar mi ciudadanía. Voy allá. Por... ¿Qué se refieres que para COVID? Yo me he tenido abierto todo el día. Estimados asociados, buenas noches. Los saluda Oscar Díaz, en representación del Consejo Directivo de AGESAM. Quiero agradecerles la oportunidad que nos dan de reunirnos y esta noche presentar a nuestro querido profesor Luis Baba Nacao. Él debe empezar a las 8 de la noche. Eh, Pongo a su consideración si podemos esperar 5 minutos más, dado que todavía hay gente que está ingresando. Creo que podría ser conveniente, si les parece, y obviamente pidiendo la venia del profesor Baba para poder iniciar 8:05 de todas maneras. Eh, Tenemos una excelente presentación por parte del profesor Don Luis Baba, nuestro querido profesor, que en esta noche nos otorga casi una hora de su tiempo. Y bueno, esperamos sacarle el máximo provecho, prestando la máxima atención. Faltan solamente 2 minutos para las 8 de la noche y creo que esperamos, si les parece. Sí. Gracias.
Hacer las imágenes, porfa, profesor. Ya. El fondo. Buenas noches, queridos asociados. Bienvenidos a esta reunión que tenemos el gusto de presentar a nuestro profesor Luis Babanacao. Son 8:05 de la noche. Hemos tomado 5 minutos de tolerancia, agradeciendo la paciencia a todos aquellos que ingresaron puntualmente. Gracias a todos los que nos están prestando atención esta noche. Vamos a presentar al profesor Luis Babanacao. Me voy a tomar 30 segundos para hablar un poco. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Breves palabras acerca de la brillante carrera de nuestro profesor. Hoy docente en el Sun School of Business. Estudió Ingeniería Industrial en la UNI. Hizo una maestría de Administración en ITAE, en España. Y continúa paralelamente una excelente carrera en los directorios de muchas empresas, tanto del sector privado como del Estado. No voy a tomar más tiempo porque creo que queremos todos escuchar esta disertación del profesor Luis Babanacao. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir esta hora con ustedes. Si me permiten, voy a subir la presentación que hemos preparado. A ver, ahí la tenemos. Bien. ¿La ven bien ahí? Sí, muy bien, Conforme. profesor. Se ve bien, sí, sí, sí. Bueno, bien. Y bueno, esta presentación la van a tener ustedes en la mano. La va a distribuir a todos los asistentes. Hemos preparado 80 láminas para 45 minutos, así que voy a pasar rápidamente la información hacia ustedes. Quizás con más calma ustedes van a poder apreciarla y analizarla con más detenimiento, ¿no? Porque van a tener esta presentación a la mano. Esta es la agenda que vamos a seguir. A ver si me permite. Vamos primero a ubicarnos en el escenario mundial y de Perú. Luego vamos a revisar algunas variables económicas, laborales, etcétera. Y al final, dos láminas de reflexión final. Que la información que voy a acercar sea valiosa para todos ustedes y básicamente para visualizar cómo viene el año 2023, ¿no? Una mirada al mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Había un problema muy importante en la cantidad de barcos a disposición de los empresarios, también de contenedores que no estaban en sus sitios. Hay congestionamiento en algunos puertos, especialmente en la China y en Estados Unidos, ¿no? Cero COVID en la China, en Estados Unidos porque faltan trabajadores,
porque falta gente que quiera manejar camiones, ¿no? Hay carga para distribuir, pero no hay suficiente logística que los pueda apoyar. Los trenes están congestionados, ¿no? Y están a punto de tener huelgas, de ese tipo de cosas. El abastecimiento de algunos productos también con dificultades, ¿no? Por ejemplo, esos chips que se utilizan en los autos, que son básicamente sensores, ¿no? Tienen parado algunas plantas en el mundo porque falta el chip, ¿no? Para terminar la producción. Hemos tenido un evento, digamos, imprevisto, Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Y como consecuencia de eso, dos países graneleros importantes en el mundo, hemos visto subir el precio de los granos, de la energía, ¿no? Y dentro de toda esta problemática, los bancos centrales preocupados de la inflación, ¿no? Y subiendo tasas de interés y recogiendo dinero emitido en los años de pandemia, ¿no? Un mundo increíblemente complicado, ¿no? Todo junto, ¿no? Que preocupa en general al mundo empresarial, como ustedes podrán comprender. Estos son los últimos datos del Fondo Monetario, ¿no? Sobre pronósticos de crecimiento para este año y el año siguiente. Por ejemplo, arriba Estados Unidos, ¿no? El año pasado creció 5.7, este año 2.3, el próximo año probablemente un poquito menos. La zona euro creciendo 2.7, la mitad del año pasado, y el próximo año probablemente creciendo mucho menos, ¿no? La China también, el pronóstico de crecimiento era 5.5 a comienzos de año, hoy día se corrigen las cifras a 3.8, el próximo año ojalá mejor, ¿no? América Latina, 6% el año pasado, este año en promedio 2%, el próximo año igual más o menos creciendo América Latina. Y la economía mundial creciendo a la mitad del año pasado este año y el próximo año manteniendo ese crecimiento. En general, las expectativas han ido hacia la baja en lo que va del año, ¿no? Y el próximo año no se presenta muy, positivo, digamos, en términos de crecimiento, ¿no? Y a la derecha podemos visualizar en ese círculo, a la izquierda del círculo, cuánto daño ha hecho la invasión de Rusia a Ucrania en términos de inflación y de crecimiento económico, ¿no? Digamos, perjudicado más o menos en un punto el crecimiento económico en el mundo, y la inflación ha colaborado más o menos en 2 puntos esta invasión de Rusia a Ucrania, que probablemente los rusos pensaron que en una semana iba a terminar, ¿no? Y se les ha complicado la vida de una manera muy, muy importante. Resumiendo, ¿cuáles son los riesgos globales, ¿no? Hay un problema de logística, ¿no? Para llegar, digamos, a los mercados. No solamente me refiero a la oferta de suministros, sino también a la llegada de los productos terminados. Hay tensiones que empezaron Rusia con Ucrania y después Taiwán con Estados Unidos, la OTAN contra Rusia, y al final el gran riesgo es de que Rusia, que tiene un tratado de defensa con la China, al final se vuelva una especie de guerra fría entre el bloque de Rusia, China, Norcorea y el bloque de la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Ese es el gran riesgo que se presenta hacia adelante. Espero que no suceda nada grave en los próximos meses. También hay un problema importantísimo. En la época de la pandemia, todos los bancos centrales del mundo aplicaron un programa monetario de estímulo, ¿no? Y se emitió mucho dinero en el mercado, se bajaron las tasas de interés
Y hoy día que el mundo está volviendo a la normalidad, hay mucho dinero circulando en el mercado que presiona inflación. Y entonces hoy día hay que hacer un doble trabajo, ¿no? Es recoger la liquidez que emitieron en los años de recesión, en los años de pandemia, y levantar la tasa de interés para evitar que haya inflación, ¿no? Y eso nos lleva a un tema de preocupación. Si eso no se hace de una manera eficiente, entonces podemos entrar a una situación en la que hay recesión con inflación alta, ¿no? Y eso se llama estaflación, ¿no? Y ese es el gran temor que tenemos hoy día todos en el mundo, ¿no? Que entremos a un periodo prolongado de 2 o 3 años, ¿no? Con inflaciones altas en un mundo recesado, ¿no? Esperemos que esas cosas no sucedan. A nivel de país, ¿no? Hemos tenido elecciones en abril del año pasado, ¿no? Al comienzo el Congreso estaba dividido básicamente en 9 grupos políticos. Hoy día esto se ha fraccionado a 14 grupos políticos, ¿no? Con lo cual la concertación para tomar acuerdos es mucho más complicada que al comienzo del periodo congresal, ¿no? Y muchos de los que se presumían eran congresistas de centro derecha, están votando con el oficialismo, ¿no? Y entonces se ha complicado todo este tema de las mayorías calificadas en el Congreso, ¿no? Como ustedes saben, para lograr la vacancia del presidente se necesitan 87 votos y la oposición no tiene 87 votos, pero sí parecería que cuentan con los votos necesarios para quitarle la confianza al gabinete y también para oponerse a una asamblea constituyente, ¿no? Y como ustedes saben, el Congreso ha aprobado una regulación que hay un paso previo para cualquier consulta sobre la Constitución que tiene que pasar por el Congreso, ¿no? O sea que hay un balance de poderes, ¿no? Que no permite, digamos, en el corto plazo vacar al presidente, pero sí oponerse a, a una nueva constitución, ¿no? Quizás el tema más importante hoy día en el Congreso de la República es la vacancia de la vicepresidenta y la presidenta, ¿no? Y el presidente, y eso lleva, digamos, a preguntarse qué sucederá después de eso, ¿no? ¿Quién entra a gobernar, ¿no? Y si uno mira la posibilidad de vacancia, ¿no? El presidente lo que requiere es tener 44 votos a su favor. Y en la última elección de la mesa directiva, que ha sido en este mismo mes, hace una semana y media más o menos, el oficialismo contó con 57 votos, ¿no? Y entonces Pedro Castillo tiene 13 votos más de los que necesita, ¿no? Entonces ha hecho un trabajo político, ¿no? Probablemente de incentivos para convencer a algunos congresistas de oposición a que voten con los oficialistas, ¿no? O sea que vacancia del presidente, siguiendo este camino natural, parecería un cuesta arriba en los próximos meses. Hay dos buenas noticias, ¿no? Felizmente, toda la política monetaria que lleva el Banco Central está en buenas manos. Julio Velarde ha demostrado ser uno de los mejores presidentes de bancos centrales de América Latina y del mundo. Y los 6 miembros del directorio, todos reúnen los requisitos necesarios como para sentarse en ese directorio. Y esto asegura, digamos, que la política monetaria se va a llevar con seriedad, ¿no? Como se ha llevado en los últimos 15 años. Y en la Superintendencia de Banco y Seguro hemos tenido a Socorro Heisen, que también la superintendencia ha sido calificada como una de las mejores de América Latina, ¿no? Y que asegura más o menos una estabilidad en el sistema financiero nacional, ¿no? Probablemente ella se quiere ir y probablemente pronto va a haber cambios, ¿no? En la superintendencia, pero digamos que
esté en buenas manos por estos meses. ¿Cuáles son, digamos, las preocupaciones de los próximos meses? Primero, indudablemente, la pobreza y la informalidad, ¿no? Han crecido de una manera notable. Hemos vuelto al 30% de pobreza y de pobreza extrema al 5%, ¿no? O sea, hemos vuelto 15 años atrás de lo avanzado, ¿no? También la inflación es un tema importantísimo que preocupa principalmente a las clases más desposeídas, ¿no? La inflación, pues, es un impuesto el más caro para las familias más pobres del país, ¿no? Y lamentablemente los sueldos no han subido como la inflación de precios, ¿no? Y entonces esto abona a un incremento de la pobreza, la informalidad y todo lo que lleva consigo. Y por supuesto, ¿no? Las políticas monetarias restrictivas, ¿no? Estamos viviendo una subida de tasas de interés violenta, ¿no? Y con una reducción de la liquidez en el mercado que afectará probablemente las economías de todos los peruanos, ¿no? Más adelante vamos a ver más cifras, más análisis sobre ese tema. Y por supuesto, nos preocupa también el tema de qué hará Pedro Castillo y sus gabinetes y su ejecutivo en los próximos meses, ¿no? Estas son, digamos, las preocupaciones fundamentales. Con esa introducción vamos a ingresar a analizar algunos temas, ¿no? He escogido 8 temas para analizar que les interesa a los empresarios en general, ¿no? Y el primero es el tipo de cambio, ¿no? El Perú es eminentemente un país minero, como lo he dicho siempre. La variable que mejor correlaciona el crecimiento económico del país es el precio de los minerales. Y aquí están, digamos, el precio de los minerales, ¿no? De los principales minerales que Perú produce y exporta, ¿no? La cifra que está debajo de cada círculo rojo es el precio actual. Esto está el 26 de septiembre, ¿no? La segunda cifra que está en el medio es cuánto ha subido el precio en los últimos 33 meses, o sea, desde la prepandemia a hoy día, ¿no? Y la cifra que está arriba es cuánto ha caído el precio del mineral en lo que va del año, o sea, en el año 22, enero al 26 de septiembre del año 22, ¿no? Por ejemplo, el oro, su precio actual sería 1.823 dólares la onza. En los últimos 33 meses ha subido 7% y en lo que va del año ha caído 11%. El precio del cobre, que es el mineral más importante que Perú produce y exporta, ¿no? En los últimos 33 meses está todavía 18% por encima de la prepandemia. Ha estado encima del 50% este incremento de precio del cobre y en lo que va del año ha bajado 25% el precio del cobre, ¿no? Y como verán ustedes, todos los demás minerales también han caído en lo que va del año, ¿no? Pero todavía están por encima de la prepandemia. El zinc está 29% encima de la prepandemia y el estaño está 20% por encima de la prepandemia, ¿no? O sea, todavía los precios de los minerales son interesantes, sí, son interesantes y como ustedes saben, la economía peruana está basada básicamente en la economía de la minería, ¿no? Tradicionalmente, si ustedes ven históricamente, cuando el precio de los minerales está alto, Perú va bien. Cuando cae, Perú tiene recesión, ¿no? Y fíjense lo que ha pasado a la derecha, ¿no? El precio de los minerales ha estado alto, ¿no? Pero la economía peruana no ha crecido en este periodo, ¿no? Y esto básicamente se debe, creo yo, al temor que tienen los agentes económicos en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y por eso que ha habido un boom minero, ¿no? El año pasado, este año con precios, el año pasado muy, muy buenos, este año menos buenos, pero todavía buenos precios, pero la economía no está reaccionando como debería por básicamente temor, ¿no?
Y entonces hemos visto un tipo de cambio escalando, primero por pandemia y después por el riesgo político del nuevo gobierno de Perú Libre, hoy día de Pedro Castillo, ¿no? Y entonces el tipo de cambio ha estado subiendo, ¿no? ¿Qué más ha sucedido? El precio del azúcar, ¿no? Ha crecido de la prepandemia hoy día 36%, en lo que va el año ha caído 4%. Los 5 ingenios azucareros del Perú, sus balances están hechos una maravilla, ¿no? Los maiceros, que son miles en el Perú, Perú produce más o menos 900.000 toneladas de maíz amarillo duro que comen los pollos, ha subido 88% de la prepandemia hoy día y en lo que va del año 16% más. Esto es con invasión Rusia-Ucrania, ¿no? La harina de pescado ha subido 25% en lo que va del año 7, ¿no? El café ha subido 83% en los últimos 33 meses. Que bueno, hay miles de peruanos sembrando café en la CG Selva principalmente, ¿no? Y en los últimos meses el precio del café se ha disparado de una manera notable, ¿no? Y el precio del trigo también 90% por encima, ¿no? Perú no produce trigo, importa, ¿no? Y el precio del arroz últimamente ha subido ligeramente, 3%, en lo que va el año ha subido 12%, ¿no? Pero en general, digamos, esto es bueno para los azucareros, los productores de maíz, harina de pescado, café, algo, los que manejan arroz. El cacao sí, lamentablemente está con precios un poco deprimidos en el mundo. El cacao está más ligado al turismo y a, digamos, alimentos más, digamos, de más alto poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se traduce estos precios en términos de balanza comercial? ¿No? La balanza comercial es la diferencia entre lo que Perú exporta y Perú importa. Y este año esa balanza comercial está altamente positiva, ya corregido con los precios de los minerales que ustedes han visto en los cuadros anteriores. Este año la balanza comercial debe estar 13.000 millones positiva para Perú. El otro año se supone ya con precios corregidos de minerales 14.000 millones de dólares positivo para Perú. Esta es buena noticia para la estabilidad del tipo de cambio, muy buena noticia para Perú, ¿no? Perú va a tener divisas, ¿no?, excedentes. Y eso nos lleva a revisar las reservas del país que maneja el Banco Central, ¿no? A la fecha tenemos abajo, miren, 75.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Esto es una cosa increíble, pues Perú nunca ha tenido estas cantidades de reservas que ha tenido en los últimos años, ¿no? Y esto asegura, digamos, estabilidad monetaria en el Perú, ¿sí? El dólar debería estar más barato, sí, debería estar en 3.50, ¿no? Pero el miedo y el temor hacen de que el tipo de cambio esté muy por encima. Solamente para que tengan idea, si un día todos los peruanos, empresas y personas naturales fuesen a los bancos y retirasen sus ahorros en soles, eso suma 54.000 millones de dólares en dólares, ¿no? El Banco Central podría convertir esos soles a dólares y le quedaría 20.000 millones de dólares todavía de reservas, ¿no? O sea, la fortaleza que tiene el Banco Central en términos de reservas internacionales es muy grande, ¿no? Así que nadie puede especular contra el Banco Central, ¿no? Sin embargo, hemos visto volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Y el compromiso del Banco Central es de que el Banco Central no va a intervenir, ¿no?, en la tendencia, en el tipo de cambio, solamente interviene cuando hay una volatilidad que es de especulación, ¿no? Y hoy día hemos visto cómo después de que subió la tasa de interés en Estados Unidos hace unos días, ¿no?, esto se reflejó en una subida del tipo de cambio porque el dólar se ha fortalecido en general en el mundo, ¿no? Y hoy día tenemos un tipo de cambio de 3.95 que todavía está por debajo
de diciembre del año pasado. El año pasado acabamos en 4 soles el dólar, hoy día está en 3,95 más barato que el año pasado, ¿no? Y entonces el sol todavía está revaluado con respecto al dólar en lo que va del año, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo ha hecho el Banco Central, digamos, vendiendo dólares, ¿no? Y sí, el Banco Central ha tenido que intervenir muy poquito, fíjense, ha intervenido el día de antes de ayer vendiendo 1 millón de dólares y 700.000 millones de soles en swaps. Este es lo más importante que he hecho. Hasta antes de ayer solamente había en neto intervenido con 100.000 dólares en el mercado, vendiendo 100.000 dólares netos, ¿no? O sea, no había necesidad de una intervención importante del Banco Central en el mercado cambiario porque habían suficientes dólares en el mercado, ¿no? Y solamente ayer que haya entrado con 1 millón de dólares a enfriar el mercado porque no había motivo para que el tipo de cambio suba, ¿no? Monedas que se están revaluando en América Latina, la peruana, ¿no? La mexicana, la brasilera, estas que son con signo negativo, son monedas que se están revaluando en el mercado, ¿no? Y la chilena y colombiana devaluándose casi 8% en lo que va del año, ¿no? Este cuadro que lo presenté en la última conferencia el año pasado, ¿no? Refleja qué ha pasado en los últimos años, en los últimos 21 años, 22 años casi, entre la relación del dólar con las monedas en América Latina, China, Japón y el euro, ¿no? Como verán abajo, a la derecha, Perú, ¿no? Los círculos verdes significan devaluación y los círculos azules revaluación, ¿no? En 22 años casi el sol peruano se ha devaluado 10% con respecto al dólar, ¿no? Lo cual indica de que mejor era tener soles que dólares, porque el sol se ha devaluado 10, pero si ustedes depositaban esos soles en una cuenta de ahorros, ¿no? Y paralelamente hacían lo mismo con los dólares en una cuenta de ahorros, la tasa de interés en soles es mucho más alta que la de dólares y entonces probablemente era mejor tener soles que dólares, ¿no? La moneda que se ha revaluado es la moneda china, ¿no? 27% con respecto al dólar americano. En estos días se está devaluando la moneda china, ya llegó a 7 yuanes el dólar, ¿no? Pero en general en los últimos 22 años la moneda china ha sido una moneda muy dura con respecto al dólar americano. El euro se ha devaluado cero, como ustedes han visto, ha tenido una caída impresionante en los últimos 9 meses. Ha caído de 1,25 y hoy día por debajo del valor del dólar, ¿no? Europa está muy barato, les recomiendo ir de turismo a Europa, ¿no? Todo está barato. Ha caído casi 30% el tipo de cambio en Europa desde comienzos de año hoy día, ¿no? Con relación al dólar, hoy día está en 0% de evaluación en los últimos 22 años. El yen japonés se ha devaluado 40%, fíjense. Mejor era tener soles que yenes, algo increíble, ¿no? Y Chile, que es un país más estable, su moneda se ha devaluado 74%, 7 veces más que la moneda local, ¿no? Y qué decir de Colombia, México, Brasil, Argentina. La moneda peruana es muy, muy sólida, ¿no? Y hasta septiembre, hasta el 19 de septiembre, en lo que va del año, el sol peruano se ha revaluado 3,18% en lo que va del año. El Banco Central hace encuestas todos los meses preguntándole a los analistas económicos, a los banqueros y a las empresas no banqueros,
no bancarias. ¿Cuál es su pronóstico de cómo acabará el tipo de cambio? Y fíjense lo interesante. 3.90 es el tipo de cambio de consenso que acabará el dólar a fin de año, ¿no? El próximo año, 3.90, 3.85, 3.90. O sea, nadie presupone que el dólar se va a disparar. Al contrario, ¿no? Hay opiniones de economistas y de banqueros de que el tipo de cambio va a caer en los próximos años o va a estar igual, ¿no? Nada traumático. No obstante la inflación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es el tema de la inflación? ¿No? Hemos visto el tipo de cambio, ¿no? Como ustedes saben, la inflación promedio hasta hace 2 años, de los últimos 30 años, ha sido 3%. La inflación más baja en América Latina y probablemente una de las más bajas en el mundo. Aprendimos después del gobierno de Alan García, ¿no? Pero en los últimos 2 años, como verán aquí abajo, ¿no? En la segunda columna abajo, la inflación del año pasado fue 6.43, que excedía la línea alta, digamos, de objetivo de inflación, que era 3 del Banco Central, ¿no? Tuvimos el doble que la inflación objetivo, ¿no? Y este año, en lo que va del año, hasta agosto, 6.13. Y todavía faltan septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, ¿no? Entonces, probablemente vamos a acabar el año entre 5.8 y 7.8, ¿no? 5.8 supone que los precios de los alimentos y el petróleo van a caer si acaba la invasión, ¿no? Y se normaliza, digamos, las exportaciones de granos de Ucrania, ¿no? O si las cosas siguen como están, probablemente podríamos estar acabando en 7.8 más o menos. Y el próximo año se supone de que la inflación, digamos, va a ser mucho menor porque los precios ya están bastante altos, ¿no? Y entonces la inflación se moderaría el próximo año, ¿no? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto han subido los precios en los últimos años, desde la prepandemia a hoy día? Están aquí en la última columna de este cuadro, ¿no? Por ejemplo, el petróleo ha subido 43% de prepandemia hoy día, el gas natural 300%, el GLP 96%, la gasolina 25%, el trigo 92%, el maíz 80%, el aceite de soya 109%, los fertilizantes a hoy día 200%, y los fletes 29% han bajado los fletes. Esto duplicó, triplicó, en unos casos hasta quintuplicó el flete. Hoy día se está normalizando el tema de los fletes en el mundo, ¿no? Pero indudablemente las subidas han sido increíbles, ¿no? Y no solamente estos productos, ha subido el acero, ¿no? Ha subido los productos químicos en general, ¿no? Ha habido, digamos, un rebote importante en términos de inflación. ¿Por qué 6.30 en los primeros 8 meses en el Perú? Porque los alimentos han subido 11% en la canasta familiar, y también ha subido el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2.61, y se aperturaron los servicios, restaurantes, hoteles, etcétera, y eso ha ocasionado, digamos, una subida de precios en general, ¿no? Y estos son los principales generadores de inflación, ¿no? En el 6% que hemos tenido en los primeros 8 meses del año. Aquí en curva de cómo ha ido la inflación escalando, se puede ver que la curva es bastante espinada, ¿no? Y que en el último tramo está viendo, digamos, una inflación, digamos, cayendo, ¿no? En la tendencia, ¿no? Y esperemos que esta tendencia pueda seguir, ojalá, sin sorpresas en el mundo, ¿no? Este problema no es culpa del Banco Central, la inflación ha venido de afuera, ¿no? Es importada,
¿no? El Banco Central no ha podido controlar los precios de los granos, del petróleo, los fletes, etcétera. Y fíjense, aquí en ese círculo podrán ver la inflación de países, ¿no? Latinoamericanos como Chile, Colombia, Brasil, México, tienen inflaciones más altas que Perú, ¿no? Inclusive Estados Unidos tiene la misma inflación que Perú, ¿no? Y entonces este tema de la inflación es un problema universal, no solamente es peruano, porque el trigo, el petróleo y el gas han subido para todos los países del mundo, ¿no? Eh, Indudablemente fertilizantes, Rusia es un exportador, el primer exportador de fertilizantes en el mundo, ¿no? Y también entre Rusia y Ucrania son los principales productores de granos del mundo, y Ucrania de girasol, con el cual se hace aceites, ¿no? Y entonces hemos tenido pues un incremento de precios de alimentos increíble. Y felizmente las Naciones Unidas conversaron y lograron un acuerdo entre Moscú y Kiev para poder liberar 20 millones de toneladas de granos que estaban en los puertos malográndose, para facilitar, digamos, de que haya menos hambre en el mundo, ¿no? Esa fue una noticia increíble, ¿no? Y fíjense los resultados de esa noticia en las primeras semanas, ¿no? El precio del trigo, que en junio estaba en 460, cayó a 374, ¿no? A fines de agosto. El precio del maíz, que llegó a $335 la tonelada, cayó a $264 la tonelada, ¿no? Casi $80 por tonelada. El aceite de soya de 1.700 a 1.500, ¿no? Casi $200 también. Y el petróleo cayó a $114 el barril a $87 el barril, ¿no? O sea, fue buena la gestión de Naciones Unidas, muy buena, ¿no? Porque, digamos, influyó en los precios finales de algunos productos que son productos esenciales en la canasta familiar, ¿no? ¿Qué está haciendo que los bancos centrales en el mundo? Subiendo la tasa de interés, ¿no? La política es, subiendo la tasa de interés habrá menos préstamos, y si hay menos préstamos habrá menos compradores. Si hay menos compradores, entonces los vendedores no subirán el precio de sus productos como debería ser, ¿no? Y en base a ese principio, ¿no? Los bancos centrales suben sus tasas de referencia, que son invitaciones a la banca para que también sigan con esa política, ¿no? Y las barras rojas son como ha ido escalando la tasa de referencia de la Fed en Estados Unidos, y cómo paralelamente las barras verdes, que son la tasa de referencia del Banco Central peruano, ha ido también subiendo las tasas de interés, ¿no? Y esto ha sido un fenómeno universal. Todos los bancos centrales del mundo están incrementando sus tasas de interés y tratando de que esas tasas de interés sean reales, o sea, sean por encima de la inflación, ¿no? De tal manera de propiciar, digamos, una caída de los precios en el mundo real, ¿no? Y aquí, como ustedes verán, digamos, cómo están, digamos, algunas tasas de interés, ¿no? En América Latina, ¿no? Y como ustedes verán, la tasa de interés de Perú, que es la línea roja, ¿no? Es de las más benevolosas en términos reales, ¿no? Descontada inflación, ¿no? Cómo se han colocado las tasas de interés hoy día en América Latina, ¿no? ¿Qué más puede hacer el Banco Central? El Banco Central ha emitido dinero en la época de la pandemia para evitar, digamos, daños mayores en la economía, básicamente para que no quiebren empresas, para que no despidan trabajadores. El Banco Central inyectó 62.000 millones de soles a la economía peruana a través de Reactiva, FAEMIPE, FAEAGRO, todas esas ayudas con garantía estatal que implementó el gobierno con el Banco Central y COFIDE, ¿no? Eso fue una inyección de 62.000 millones
de soles, ¿no? Y esto es el saldo de las operaciones de inyección del Banco Central como porcentaje del PBI. Y como verán, a medida que ha avanzado el tiempo, se ha estado recogiendo este dinero, ¿no? Para evitar, digamos, de que haya mucha liquidez en un país con inflación alta, ¿no? Y entonces el Banco Central lo que está haciendo básicamente, y todos los bancos centrales del mundo, es subir la tasa de interés, digamos, recoger liquidez que no tiene sustento, que fue emitida en épocas de pandemia, ¿no? Para evitar, digamos, que la inflación siga subiendo digamos, afecte las economías de los países, ¿no? Hubo disturbios hace unos meses en el país y el gobierno se comprometió a retirar algunos impuestos temporalmente para que los precios bajen. La verdad que los precios no bajaron, ¿no? Fue una experiencia más de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Y al final no hubo ningún efecto. Y mientras el Banco Central está tratando de que haya menos dinero en el mercado para frenar la inflación, el Ejecutivo y el Congreso están otorgando bonos, aprobando retiros de CTS y AFPs. Y quizás eso es lo que ha mantenido la economía en los últimos meses. La gente ha estado vendiendo su bienestar futuro, ¿no? Ha ido a retirado AFPs o retirado CTS y se lo está gastando, ¿no? Para compensar, digamos, la inflación de precios y el no aumento de sueldos, ¿no? La gran pregunta es si esto será algo que seguirá este año, el siguiente año, para activar la economía. La respuesta es que probablemente va a ser cada vez más difícil seguir estimulando porque más retiro de FP es ya difícil, retiro de CTS es también muy difícil porque ya se han retirado la mayoría de cosas. Y más bonos, sí podría ser más bonos, pero eso acarrería, digamos, inversión pública, ¿no? En los próximos meses o más endeudamiento que estoy seguro Borneo no quisiera, ¿no? No solamente en el Perú hubieron tensiones con respecto a las subidas de precios, sino en general en el mundo hay digamos, descontento porque los sueldos no están subiendo igual que los precios en los mercados, ¿no? Así que este es un riesgo latente que está en el mercado y que hay que saber, digamos, llevar, ¿no? Para evitar daños mayores en la economía. ¿Cómo está el empleo? ¿No? Estos son los datos de agosto, o sea, datos recientes, ¿no? Ya se recuperó, digamos, en Lima Metropolitana, que es el mercado más importante, en términos de ocupabilidad de empleo, sí, ¿no? Digamos, ha crecido algo la población desocupada, ¿no? Lo cierto es de que el desempleo informal está en 76% cuando antes de la pandemia estaba en 72%. O sea, ha crecido la informalidad en el empleo, ¿no? Se ha generado más empleo en los últimos meses, sí, porque el sector servicios está volviendo a la normalidad, ¿no? Lo segundo es que el crecimiento de la mano de obra, digamos, del empleo, en general, el sector más afectado ha sido los trabajadores que tienen secundaria. Como verán ahí, los crecimientos son esa barra negra, ¿no? En el presente año y el crecimiento de la empleabilidad de los trabajadores que cuentan con secundaria han sido, digamos, los menos favorecidos, ¿no? Y lo otro interesante es de que los sueldos promedios han bajado, no obstante la inflación que estamos viviendo en el Perú, los trabajadores están dispuestos a trabajar por menos salario,
¿no? Y en un mercado como en el peruano, en que hay mucha gente desocupada y mucha migración extranjera, entonces la gente está dispuesta a trabajar, ¿qué importa? Por un sueldo inferior, ¿no? Y esas son las características del mercado peruano. En términos de crecimiento, como verán arriba, todos los años Perú ha crecido, excepto en la crisis del Asia, en el año 1998, la pandemia, 2020, ¿no? Los demás años Perú ha crecido de una manera notable, ¿no? Hasta hace unos años Perú crecía al 6% en promedio, ¿no? Era uno de los países en el mundo de más alto crecimiento. En los últimos años, miren a la derecha arriba, los crecimientos han sido 2-3% en promedio, ¿no? El 13% a la derecha es el rebote de la caída de la pandemia de 11%. Y esperamos este año acabar abajo a la izquierda en 2.8 el crecimiento de este año. Banco Central y el ministro de Economía piensan que va a ser 3, un poquito más de 3. Y el próximo año probablemente menos que este año, 2%, ¿no? Esos son los pronósticos del autor. Y cuando se le pregunta a los empresarios banqueros, a los analistas y a los empresarios no banqueros, ¿cuánto creen que crecerá este año el PBI? Los banqueros dicen 2.5, los analistas económicos dicen 2.7 y las empresas no banqueras 3%. Y para el próximo año, los banqueros dicen Perú va a crecer igual que este año 2.5, los analistas económicos dicen 2.4, menos que este año, y las empresas no banqueras dicen 3%, ¿no? O sea, lo probable es que el próximo año el crecimiento económico no sea eh, mayor que este año, sino igual o un poquito menos, ¿no? Y va a depender mucho de la inversión pública, ¿no? Y como ustedes saben, hay cambios de gobiernos regionales y alcaldes, y hasta que se sienten bien, ¿no? La inversión pública va a estar probablemente decaída, ¿no? Cuando se les pregunta si cómo ven la economía en los próximos meses, ¿no? A 12 meses la ven negativa, ¿no? O sea, crecimiento menos, ¿no? La situación de su empresa a 3 meses también la ven menos, la demanda de sus productos también la ven decaída y contratación de personal a 3 meses también la ven decaída, ¿no? Para los 12 meses, las flechas verdes indican de que están, digamos, un poco más optimistas, pero, digamos, no mucho, ¿no? El gobierno se está debilitando. Yo diría que en términos de gestión sí, en términos políticos, la aprobación del presidente está mejorando algo, ¿no? Aunque tiene un 71% de encuestados dicen que prefieren adelanto de elecciones o que renuncie el presidente, ¿no? O sea, hay una oposición muy grande en las encuestas todavía al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y como ustedes saben, hemos tenido unos escándalos increíbles, ¿no? Con gente que ya está declarando, ¿no? Y posibles, digamos, colaboradores eficaces, ¿no? Y por primera vez en el Perú tenemos un presidente con 6, ¿no? Carpetas fiscales de investigación. Creo que este es un caso que no hay en el mundo, ¿no? Y que crea, digamos, una inestabilidad muy, muy grande, como ustedes pueden comprender, ¿no? Y creo que cuando un presidente está en una situación como la que está, ¿no? Podrían suceder algunos imprevistos, digamos, que no esperamos, como la liberación de Antauro Humala o el nombramiento de un ministro de defensa, ¿no? Que digamos, está en el círculo de Antauro,
¿no? Y eso nos hace pensar, ¿no? Qué cosas pueden suceder en el futuro, ¿no? Cuando se están tomando decisiones de esa magnitud. En el Congreso creo que había una buena noticia, que es el cambio de presidente del Congreso. Creo que ese cambio fortalece el Congreso de la República, ¿no? Y podría suceder, ¿no? En el hipotético caso que se vaque a la vicepresidenta del presidente, que José Williams sea el presidente del país, ¿no? Podría ser, sí, podría ser, ¿no? Y por supuesto, habría que preguntarse quién tomaría la presidencia del Congreso si eso sucede, ¿no? Entonces vivimos un gobierno, digamos, con muchas incógnitas, ¿no? Y que pueden cambiar el rumbo de la inversión, del crecimiento económico, del tipo de cambio, No. y, eh, eh, podría cambiar la tendencia de rumbo del país, ¿no? Si sucediesen algunos cambios importantes, ¿no? ¿Cómo están las entidades financieras, ¿no? Como ustedes saben, ha habido un flight to quality que empezó con la pandemia y después con la elección de Perú Libre en el gobierno, ¿no? Y cuando hay, digamos, temor, ¿no? La gente pues vuela lo más seguro, ¿no? Y lo más seguro era dólares y, digamos, muchos peruanos sacaron su plata afuera, ¿no? O muchos sacaron su plata, sus dineros, sus ahorros de bancos débiles o instituciones financieras débiles a trasladarlo a instituciones financieras más sólidas en el país. Hay lo que se llama flight to quality y eso sucedió, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en el mundo? En el mundo financiero peruano, la banca múltiple ha crecido, comparando pre-pandemia con los datos últimos de julio, 26% en activos. Las cajas municipales crecieron 11% y las financieras y las cajas rurales decrecieron 5.6 y 7.7 en este periodo prepandemia a julio de este año, ¿no? O sea, las instituciones más pequeñas se debilitaron y las instituciones más sólidas se fortalecieron. ¿Cómo están las tasas de interés? ¿Cómo han variado las tasas de interés de los depósitos? Por ejemplo, a la izquierda, para depósitos a más de 360 días, la última columna, han pasado de 2,70 a 6,17. O sea, ha habido un aumento sustantivo en la remuneración a los depósitos bancarios, ¿no? Pero todavía probablemente tasa negativa, porque la inflación probablemente sea mayor que 6.17, ¿no? Y en términos de crédito, de préstamos, por ejemplo, si vemos préstamo de consumo, ¿no? En el año 2020 la tasa era 39% y hoy día es 47%, o sea, ha subido casi 8 puntos la tasa de interés de los créditos de consumo, ¿no? Y es un aumento significativo, como ustedes podrán comprender. Y entonces, mientras el Banco Central está subiendo su tasa de interés de referencia, la banca, las cajas, la siguen, ¿no? Y esto es lo que viene sucediendo en el Perú, ¿no? La mora ha subido, sí, ¿no? Entre junio y julio, fíjense, la barra amarilla ha crecido de una manera importantísima. La mora de la mediana empresa ha pasado pues de 8 a 10%, preocupante, ¿no? Preocupante, ¿no? Y las moras de los demás sectores, digamos, se ha reducido algo, ¿no? Pero digamos que hay un debilitamiento importante allí. La calificación de los bancos está, digamos, a septiembre, ¿no? Todas en grado de inversión. El superintendente está tranquilo. Había un banco que es el penúltimo, que es el Banco Azteca, ¿no? Que tenía calificación C más, C menos, B menos,
¿no? Que son grado de especulación, pero digamos que la superintendencia empujó el tema y al final ha cambiado de dueño y también de nombre, ¿no? Ahora se llama Banco Alfin, ¿no? Y los nuevos dueños tienen espaldas suficientes y seguramente la calificación de ese banco Alfin va a mejorar en lo que va del año, ¿no? Y entonces hoy día, digamos, el sector bancario, ¿no? Que es más del 80% del sistema financiero nacional, está, digamos, bien calificado y no va a suceder nada grave probablemente en los próximos meses, ¿no? Los que sí están un poco resentidos en el mercado de capitales, ¿no? Como ustedes saben, cuando sube la tasa de interés cae la renta fija, ¿no? Y la renta fija pues ha perdido entre 11 y 15% en términos de rentabilidad, ¿no? Y porque han caído los precios de los papeles, de los bonos principalmente, ¿no? Y fíjense lo que ha pasado con las acciones, ¿no? Volcan, Ferreiros, Banco Continental son empresas que tienen, digamos, mucha negociación en el mercado bursátil peruano. Y fíjense, antes de la crisis financiera, Volcan costaba 19.90, hoy día cuesta, bueno, a fines de agosto, 54 centavos, ¿no? El valor nominal de Volcan es un sol y vale hoy día la mitad del valor nominal, ¿no? Y Volcan es dueño del 40% del puerto de Chancay, ¿no? Que va a ser el mayor puerto de América Latina, ¿no? El accionista ha perdido del 2007 a hoy día el 97% de su patrimonio. Ferreiros, que es un empresón, acaba de cumplir 100 años, costaba 8.99 y hoy día vale 2.16, 76% ha perdido el patrimonio. Y el Banco Continental, que es una subsidiaria, el BBVA de España, un bancazo, costaba 12.40 y hoy día vale 1.44, o sea, el accionista perdió el 88% de su patrimonio, ¿no? Esto es, digamos, una tragedia, ¿no? Probablemente mientras siga subiendo la tasa de interés de la FED y no se controle la inflación en el mundo, en el Perú, las tasas de interés van a jugar en contra de los valores de estos de renta fija y variable en el mercado, ¿no? Y por primera vez, después creo que de 200 años, está en el mundo cayendo la renta fija y la renta variable a la vez, ¿no? Esto es algo medio raro porque generalmente cuando cae la renta variable sube la renta fija y cuando cae la renta fija sube la renta variable, ¿no? Pero en esta oportunidad sucedió algo que no sucedía en 200 años. Están cayendo los poseedores de bonos y también los poseedores de acciones en general en el mundo, ¿no? Otra cosa importante para la estabilidad del país son los ingresos tributarios. Y fíjense, el año pasado pasó de 13.3% del PBI el ingreso tributario a 16.4% del PBI, gracias al precio de los minerales. Qué importante es la minería, ¿no? Y en este gobierno están castigando la minería, ¿no? 16% del PBI, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Bueno para el país, ¿no? Probablemente este año va a ser menos la recaudación porque el precio de los minerales ha caído, ¿no? Y probablemente este año vamos a acabar con 3.7 de déficit fiscal sobre PBI. El año pasado acabamos en 4.7, estaríamos mejorando un punto el déficit fiscal, ¿no? Y con una deuda pública de 36% del PBI, que es una deuda, digamos, aceptable para mantener la calificación de Perú, ¿no? Y el ministro de Economía tiene que estar muy consciente que si sigue endeudando podría rebajar la calificación de Perú, cosa que estoy seguro no lo va a permitir el ministro Burneo, ¿no?
Nosotros éramos triple B más, nos bajaron de calificación, ¿no? Y hoy día estamos a nivel de México y de Panamá. A Chile también le bajaron la calificación, ¿no? Y esperamos que mantener la calificación de triple B, ¿no? En los próximos meses. Y esto es bueno para básicamente las empresas porque hay un spread de riesgo que le cobran a los banqueros cuando piden créditos en el exterior, que tiene que ver con la calificación de riesgo del país, ¿no? Y entonces los ministros de Economía se preocupan mucho de este tema de estar en grado de inversión, ¿no? Y hoy día Perú está en grado de inversión, pero con el peligro de que puedan bajarle de calificación, ¿no? Y estamos no al borde, pero casi al borde de perder esa calificación cuando la tendencia era mejorarla, ¿no? Por último, eh, reflexiones finales, ¿no? He traído esta lámina importante que es sobre los riesgos más graves para Perú, identificados por el Foro Económico Mundial, ¿no? Como ustedes saben, hay un mecenas en el mundo que dedica su fortuna a hacer reuniones anuales con las más grandes del mundo y con invitados de la talla de los presidentes y ministros de Economía de todo el mundo, ¿no? Este es un esfuerzo muy grande que se repite todos los años. Ustedes habrán escuchado hablar de las reuniones en Davos, ¿no? Es justamente este mecenas europeo que reúne en una reunión anual a presidentes de países y a empresarios los más pintados del mundo, ¿no? Eh, Tienen un equipo que hace análisis, ¿no? Y se han identificado para Perú estos riesgos calificados como graves en los próximos años. El primer riesgo es el colapso del Estado, que puede provenir de un conflicto interno, de la ruptura del Estado de Derecho, de la erosión de las instituciones, golpe militar o inestabilidad regional o global, ¿no? ¿Esto puede suceder en el Perú? Sí, puede suceder en el Perú si no nos manejamos bien. ¿Tenemos este riesgo a puertas? Yo creo que sí, si seguimos como estamos, probablemente el Perú pueda entrar a una situación de estas que se han anunciado, ¿no? Dos, estancamiento económico prolongado, se está hablando eso en América Latina y en el mundo, ¿no? De que los crecimientos ya no van a ser 6, 5, 4, sino más bien 2, 1, 2, 2,5, 3, por los siguientes, por lo menos 2 años, ¿no? Crisis de empleo y medios de subsistencia, sí. El Perú necesita crecer por encima de 4% solamente para crear empleo a los jóvenes que salen en el año a buscar empleo. Pero tenemos un stock de desocupados, ¿no? Y entonces crecer 2, 2,5 no nos ayuda a solucionar el problema de la informalidad y el desempleo y la pobreza, ¿no? Y entonces sí hay una crisis de empleo y medio de subsistencia. También hay una preocupación muy grande sobre la brecha digital. La tecnología está avanzando de una manera increíble, ¿no? Cada vez más rápido, más violento, y hay una capa de la población que está al margen de todo ello, ¿no? Inclusive Perú, comparado a los países más desarrollados, también está, digamos, no está desarrollando tecnología, y entonces hay una brecha que se está armando muy importante. Y en el futuro, la brecha ya no va a ser entre ricos y pobres, sino entre gente que está en la modernidad y gente que no conoce nada de internet, ni de computadoras, ni de este mundo digital. Y esa brecha puede ser tan peligrosa como la primera, ¿no? También hay una preocupación muy grande sobre el daño ambiental causado por el hombre. Ustedes han visto los climas extremos que se viven en Europa, 44 grados, ¿no? Y los fríos que hemos tenido
y los huracanes y la pérdida de los glaciales en el mundo. Ya casi en promedio son 40% del hielo de los glaciales se han perdido en el Perú, en casi todos los países del mundo, y entonces estamos todos preocupados del aire y del agua fresca, la disponibilidad de agua fresca, ¿no? Y por último, la proliferación de actividades económicas ilícitas, ¿no? En el Perú tenemos narcotráfico, minería informal, ¿no? Comercio informal, este, que es muy importante, ¿no? La minería informal en el Perú es el doble del narcotráfico, ¿no? Y por supuesto hace daño, y hoy día esos dineros se filtran al, a los partidos políticos y hoy día eso puede complicar la vida del país hacia el futuro, ¿no? Y entonces hay riesgos importantes que el Perú tiene que asumir en los próximos años, ¿no? Y por último, quería acabar esta conferencia porque preocupa el futuro, ¿no? La tecnología está avanzando, Perú está perdiendo competitividad, ¿no? Y probablemente dentro del Perú también suceda lo mismo, ¿no? Y entonces Charles Darwin, ¿no? Que fue para su época predecir que el hombre provenía de un mono africano, era algo inaceptable, ¿no? Él tiene una frase famosa que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿no? Y termino la conferencia con este mensaje, ¿no? Vivimos en un mundo hoy día súper complicado, ¿no? Y con un desarrollo tecnológico que avanza a una velocidad sorprendente y que está cambiando el mundo con situaciones disruptivas, ¿no? Y necesitamos cambiar, ¿no? Y hacerlo pronto y rápido para seguir teniendo éxito en el mercado, ¿no? Bueno, y con esto terminamos la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido muy interesante, realmente tremenda su presentación, la verdad, bastante larga y detallada. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pequeña rueda de preguntas. Como Chao. siempre, yo les ruego a todos, sí, les ruego a todos que si pueden ponerlo en el chat para yo coordinar las preguntas y poder hacer un poco la cosa más ágil para el profesor. Tenemos aquí ya una primera pregunta que voy a consolidar. Marco Portugal y César Augusto Bravo consultan sobre el rescate que está haciendo en Inglaterra a los fondos de inversión que afectaban a los fondos de jubilación. ¿Cree que va a haber réplicas y cuál es su opinión, profesor Baba? Un tema macroeconómico, ¿no? Sí, bueno, mientras el Banco Central inglés está subiendo la tasa de interés, ¿no? La primera ministra está manejando un programa para estimular la economía, ¿no? Y bajar impuestos, por ejemplo, ¿no? Y entregar, digamos, dinero a los consumidores, ¿no? Hay una contradicción ahí, ¿no? Como está sucediendo en el Perú, ¿no? El Banco Central está haciendo un esfuerzo para que baje la inflación y por otro lado, el Congreso y el Ejecutivo están haciendo todo lo contrario, están inundando dinero el mercado, ¿no? Y esas son las contradicciones y por eso hablaba de cirugía mayor, ¿no? Esto de subir la tasa y retirar dinero del mercado tiene que hacerse con sumo cuidado, porque esto puede crear recesión importante, ¿no? Y entonces hay que mirar bien la inflación y el empleo, ¿no? Y esas son las dos preocupaciones de cualquier banco central en el mundo. Y esto tiene que hacerse coordinadamente para que no suceda nada grave. Y creo que en Inglaterra podría suceder algo grave. Sí. Muchas gracias, profesor. Solamente entender también que Inglaterra se ha retirado, ¿no?, el Brexit, y esos temas, pues, efectivamente los ponen y exponen a Inglaterra en una situación muy delicada, ¿no? Efectivamente. Tengo antes de que Jorge Col, que está levantando la mano, participe, profesor,
Quiero cerrar la pregunta de Marco Portugal, está un poquito más específica, donde él consulta si la inflación es por costos, el subir tasas de interés del BCR impacta directamente en la demanda. ¿Esto impulsa una estanflación? Sí, Gracias o por su sea, comentario. sí, ese es el gran peligro, ¿no? De que si esto no se hace con cuidado, podríamos tener pues un país recesado, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y si no se logra que los precios caigan subiendo la tasa de interés y retirando dinero del mercado, esto puede seguir en el tiempo, ¿no? Con tasas altas y con un país recesado, ¿no? Y ese es el gran peligro. Entonces, lo que tiene que el Banco Central es hacer esto de una manera delicada, midiendo cómo va la economía, ¿no? Y cómo va la inflación y el empleo, y manejar cuatro variables, ¿no? Al tiempo, y hacerlo con cuidado para que no cree recesión con inflación, ¿no? Y esa es la gran tarea que tiene hoy día el Banco Central del Perú y del mundo, ¿no? Y por eso hablaba de la incompatibilidad, ¿no? Julio Velarde y su directorio está yendo por un camino, pero el Congreso, por ejemplo, ha aprobado liberación de CTS, AFPs, también ha aprobado una ley que permite que 400.000 maestros cobren preparación de horas de clase. Y eso significa entre 36.000 y 136.000 soles a cada profesor. ¿Se dan cuenta lo que significa? Eso es una millonada de soles que van a entrar al mercado. No sé cómo se va a hacer eso. Y en cole están los fonavistas, ¿no? Que también se han aprobado, digamos, eso es entre 6.000 millones y 11.000 millones, ¿no? Imagínense ustedes lo que pasaría en el Perú, pues, si esos dineros entran al mercado, ¿no? Tendríamos inflación altísima, con tasas de interés altas, ¿no? Estaríamos en un proceso como el que menciona Jaime, creo que es, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor Luis Baba. Voy a dejar a Jorge Col, que tenía la mano levantada, para luego proseguir con las consultas pendientes. Adelante, Jorge, por favor. Buenas noches, por favor, una consulta. ¿Sería posible, dado que tenemos un ratio de deuda sobre PBI bastante bajo, sería posible invertir en infraestructura, por supuesto, con un previo acotamiento de presupuesto y demanda de esas infraestructuras para poder tener mejor acotado las rentabilidades sociales y económicas de los proyectos y pueda en consecuencia el Estado saber priorizar, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura como la red del Metro de Lima. Digo esto porque, por ejemplo, Colombia tiene un 65% de deuda sobre PBI, Perú 35% nomás. Entonces, esa diferencia equivale como a 70.000 millones de dólares. Todo esto obviamente supone tener un Ministerio de Transporte mucho más eficiente de lo que es actualmente y de lo que ha demostrado su incapacidad durante varias décadas con proyectos mal elegidos o mal planificados, como la interoceánica, línea 2 del metro, etcétera, ¿no? Sí. También la pregunta lo baso en que, por ejemplo, los países desarrollados tienen deuda sobre PBI mucho más alto que Perú y, sin embargo, un riesgo mayor. Es decir, las calificaciones de las calificadoras de riesgo no solo se basan en temas de los parámetros macroeconómicos, sino en otros temas como eficiencia del Estado, como calidad del sistema de justicia, educación, nivel de educación, etcétera. Entonces, quisiera que nos comente un poco esto de la posibilidad de incrementar deuda para destinarlo hacia la inversión en infraestructura, obviamente con rentabilidades sociales aceptables. Sí, Jorge, gracias por la pregunta. Sí, hay un margen de 4 puntos de PBI. ¿Ya? O sea, si el endeudamiento pasase a 40% del PBI, de 36 a 40, probablemente sí perdamos el triple B que tenemos ahora. ¿Ya?
Pero entonces hay 4 puntos, ¿no? Por supuesto que ningún ministro de Economía quiere llegar al límite ese, ¿no? Y más bien quiere alejarse para mejorar calificación, ¿no? O sea, la respuesta es sí, hay margen, sí. 4 puntos de 200.000 millones de dólares sería el margen para seguir endeudándose, ¿no? Segundo, el endeudamiento sería caro porque no es el momento, digamos, para salir a buscar deuda en el mundo, ¿no? Y caro si el endeudamiento es de largo plazo, ¿no? Como lo requiere infraestructura, ¿no? Ahora, el Y gastar reservas. 80% de la inversión es inversión privada en términos normales en el país, ¿no? Y esa es la inversión que no está fluyendo adecuadamente. El Banco Julio Velarde dice que para este año la inversión privada va a ser 0%, ¿no? O sea, no va a crecer, ¿no? Y eso es básicamente confianza. Entonces, en una situación así, el que tiene que salir a invertir, como dices tú, Jorge, es el sector público, ¿no? Y eso básicamente requiere de que haya gestión pública, ¿no? Y eso es lo que no hay en este momento, ¿no? Pero digamos que en una situación como la que vivimos, en que el sector privado no invierte, el sector público es el llamado a cubrir ese bache, ¿no? Y lamentablemente hoy día, si ves el cumplimiento presupuestal en el Perú, no estamos en el mes 9 y creo que es 37% el cumplimiento presupuestal en promedio, ¿no? O sea, plata hay, lo que falta es gestión. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy claro el dictamen situacional en este momento. Tenemos también una pregunta sobre su visión y qué avances hay sobre el tema de criptoactivos. ¿Nos puede decir algo, profesor? Bien, sí, bueno, en general las criptomonedas pues se han caído de una manera notable, ¿no? De 60.000 a 24.000 creo hoy día, ¿no? Este, eh, yo diría de que una vez que las tasas de interés dejen de subir, las criptomonedas van a volver, no digamos a 60.000, ¿no? Pero van a subir de una manera importante como también el mercado de bonos y el mercado de acciones, ¿ya? Las fortunas se hacen cuando se compran las cosas baratas. Y si se preguntan hoy día si el mercado de renta variable está barato, yo diría que sí, está baratísimo, ¿no? Y la renta fija está barata, sí, si ustedes compran hoy día y esperan, ¿no? Probablemente esto se va a revertir. ¿Cuánto hay que esperar? No se sabe. Algunos expertos dicen entre 3 y 5 años, ¿no? Y si ustedes tienen esa paciencia y tienen el capital para inmovilizar ese tiempo, lo que dice cualquier experto en inversiones es de que las fortunas se hacen cuando se compran las cosas baratas, ¿no? Y hoy día está, digamos, bastante barato. Si alguien me pidiese, por ejemplo, un consejo de qué invertir ahora, yo diría, busquen empresas ligadas al sector salud, busquen empresas que entregan dividendos, perdón, voy a enchufar mi computadora porque se le está acabando la batería. Busquen empresas que pagan dividendos, más las empresas que pagan más dividendos dentro de su sector, ¿no? Hoy día, si ustedes miden la relación utilidad-precio, que es lo que se denomina el price earning, ¿no? Está en 12 y el promedio debería estar en 15. O sea, cuando vuelva a la normalidad, esas acciones van a ser muy buenas, ¿no? Y busquen también aquellas que están ligadas a la tecnología de la información, ¿no? En este momento, si desean invertir, ¿no? Si tienen un poco más de paciencia, yo creo que el dólar se va a debilitar cuando empiecen a caer
las tasas de interés. Ahora estamos de subida, ¿no? Pero se supone que el próximo año, si la Fed americana tiene éxito, el próximo año, a partir del tercer trimestre, las tasas van a comenzar a caer cuando controle la Fed, ¿sí?, la inflación americana. Y si sucede eso, el dólar va a comenzar a debilitarse y van a comenzar a subir el precio de los bonos, las acciones, el oro y también las monedas digitales, ¿no? Si ustedes revisan qué están haciendo los bancos centrales en el mundo, ya están estudiando seriamente emitir monedas digitales, ¿no? O sea, esto se viene y se viene. Probablemente esas monedas digitales van a tener curso legal. En Argentina, el gobierno ya decretó que se puede pagar impuestos con bitcoins. Y Visa ha lanzado una tarjeta que se maneja con bitcoins con un descuento de 6% para incentivar el uso de la tarjeta Visa en Argentina, ¿no? O sea, que se viene, hay que esperar. Y se viene la tokenización también de contratos para volverlos inteligentes, tokenización en las emisiones, tokenización, digamos, en los contratos, ¿no? Todo esto que es de procesos tecnológicos, los vamos a ver muy pronto en el Perú también. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muy claro, muy interesante. En línea con eso, casi coincidente, Lucho Benítez dice, es claro, ¿no? Que el consumo y la inversión sostienen el crecimiento pobre. Es el consumo y no la inversión, ¿no? Usted ya comentó que tenemos inversión privada cero, ¿no? Y obviamente nos queda solo la inversión pública. La pregunta es cuán sostenible es, ¿no? Usted menciona horizontes de 2 años para poder invertir por un lado, por otro lado, ¿podemos esperar esos 2 años aquí? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, el peruano siempre se ha recurseado, ¿no? O sea, hoy día tenemos un desempleo y una informalidad arriba del 70%, y el que no tiene empleo sale a buscársela, ¿no? O sea, siempre hay un nivel de supervivencia, y yo lo he visto en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Yo viajaba todos los meses a Venezuela y veía cómo la gente vivía con $3 de salario mensual. ¿Cómo hacen? ¿No? La gente, digamos, se recursea, ¿no? $3 y una cajita de alimentos que repartía el gobierno, ¿no? Y bueno, el resultado de eso fueron 5 millones de venezolanos que emigraron, ¿no? Y hoy día Venezuela vive de las remesas, ¿no? Y hoy día, fíjense algo anecdótico, ¿no? Creo que al final Maduro aprendió de que destruyendo el sector privado, destruye el país, ¿no? Y hoy día, digamos, está volviendo a lo que hace China y Vietnam, ¿no? Que son países comunistas que han dicho, si queremos eliminar la pobreza, tiene que haber inversión en los países. Y entonces han abierto a la inversión extranjera, ¿no? Y a la local, y han creado empleo y están eliminando la pobreza en sus países, ¿no? En nuestro caso hemos tenido consumo importante privado, sí, consumo público privado también en los últimos 2 años, ¿no? Pero básicamente porque los peruanos han vendido su futuro, se han gastado las CTS, las AFPs, ¿no? Y han recibido bonos del Estado, y entonces el consumo ha fluido. No estoy seguro que en este tercer trimestre suceda lo mismo, ¿no? El consumo se va a restringir probablemente porque ya no hay esa cantidad de AFPs o retiros de AFPs, CTS, y los bonos ya no van a fluir como fluyeron en los meses anteriores. Gracias, profesor. Justamente en línea con ello, tenemos un comentario de Ricardo Cabaza, justamente sobre las perspectivas de los fondos previsionales que administran las AFP. Es obvio que la rentabilidad sigue cayendo en línea con lo que usted comentó de las principales empresas y del mercado de acciones en el Perú. ¿Qué cosa nos puede comentar al respecto?
Bueno, sí, los fondos de pensiones tienen que mirarlos a largo plazo, ¿no? Estos son ciclos económicos y hay que tener paciencia. Este, eh, son inversiones que fluctúan de acuerdo al ciclo económico. En el Perú el ciclo económico son 10 años. Todos los años en que ha habido crisis han sido los años terminados en 8, excepto el último decenio, ¿ya? Pero yo al comienzo no creía en esas cosas, pero en el Perú han sucedido todos los años terminados en 8, hay recesión. Imagínense, la crisis americana fue un año terminada en 8, la crisis asiática fue terminada en 8. Las dos no fueron culpa de Perú, sino culpa de unos banqueros asiáticos y americanos, ¿no? O de gobiernos asiáticos. Y antes de eso sí fueron culpa siempre de gobierno peruano, ¿ya? Y yo no creía en eso. Es como los terremotos que han habido en México. 3 terremotos el mismo día en 3 ocasiones diferentes, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Científicamente es inexplicable, ¿no? Pero sucede, ¿no? Así que yo le tengo mucho respeto a los años terminados en 8, ¿no? Y después de eso sigue el ciclo económico y se vuelve a la normalidad, ¿no? Así que cuando uno está en un fondo de pensiones, tiene que cerrar los ojos porque no maneja el fondo de pensiones, no está en el comité de inversiones y tiene que pensar de que en algún momento va a volver la normalidad y vamos a recuperar todo lo perdido y vamos a estar otra vez en el ciclo alto, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias por la aclaración. Eh, Junto aquí dos preguntas. Una pregunta de Carlos Herrera que dice que por qué el gas natural ha subido mucho. No lo tengo muy claro, pero lo asocio a Jenny que nos pregunta si podemos invertir en acciones de autos eléctricos. Nos vamos al sector energía, ¿no? Y ese es un tema que creo yo que es muy interesante y como usted mencionó, un tema de cambio en estos momentos claro y vigente, ¿no? Sí, Sus bueno, comentarios, profesor, gracias. el precio de la energía siempre ha sido un precio político también, ¿no? Y si ustedes ven, cuando alguien pregunta por qué se originarían guerras en el futuro, las respuestas son por agua, por petróleo y gas y por motivos religiosos. Esos son los 3 temas que pueden originar guerras en los próximos años, ¿no? Y ustedes han visto cómo Estados Unidos ha estado muy pendiente del Medio Oriente hasta que halló Shell Gas en Estados Unidos. Y hoy día Estados Unidos se ha vuelto exportador de gas al mundo, ¿no? O sea, ya es autosuficiente en términos netos, ¿no? Y entonces ya no le interesa el Medio Oriente, ¿no? Y últimamente Rusia al invadir Ucrania, ¿no? Y la OTAN al defender a Ucrania ha creado un conflicto energético terrible, ¿no? Y hay el peligro de que el próximo año no haya gas suficiente en Europa para abastecer los hogares, la industria, el transporte, ¿no? Ayer he tenido una conferencia con un banquero suizo y él dice lo siguiente, ¿no? Que la crisis energética en Europa no va a ser tan escalofriante como se está pintando, ¿no? ¿Por qué? Porque el 28% de la energía que consume Europa ahora es eólica y solar. 28%, que es bien importante. Segundo, de que los stocks de petróleo y gas que hoy día hay en Europa están en términos completamente normales. Tercero, va a haber excedentes porque China no va a crecer al 5.5, sino probablemente mucho menos al 3.5, ¿no? Entonces va a haber excedente de energía por el lado de la China, que China es un importante consumidor, ¿no? Y tercero, porque hay plantas de energía que han estado paradas, energía nuclear, por ejemplo, ¿no? O energía que pueden transformar gas natural a gas licuado, ¿no? Y esos son los argumentos que tenía este banquero especialista en inversiones suizo,
que comentaba de que la crisis no va a ser tan dolorosa como cualquiera que mira desde lejos piensa que va a ser, ¿no? Así que, y otro dato importante es que los productores de petróleo en el mundo nunca van a permitir que el precio suba por encima de $120 el barril, porque en ese momento la inversión para sustituir esa energía cara no se va a acelerar de una manera notable que al final puede matar, ¿no?, el futuro de esa industria petrolera, ¿no?, y gasífera, ¿no? Y entonces hoy día lo que va a suceder, creo yo, es que si Rusia cierra el caño de la tubería que abastece de gas a Europa, va a tener que vender esa energía al resto del mundo en el mercado negro, ¿no? Y entonces va a haber una redistribución, ¿no?, de mercados, ¿no? Y entonces Rusia va a invadir otros mercados a precios más baratos, y esos mercados que abastecían a los precios que han capturado los rusos van a estar excedentes, ¿no? Y entonces Europa va a tener la compensación suficiente, ¿no? Ese es el análisis, digamos, de lo que podría suceder con energía. Muchas Perdón, gracias, y profesor. sobre los autos eléctricos, ¿no? Sí hay una tendencia mundial que va hacia eso, ¿no? Y creo que está yendo a una velocidad bastante importante, ¿no? Tesla es un ejemplo de eso, ¿no? Pero la mayoría de los fabricantes de autos importantes del mundo, como Toyota o General Motors, etcétera, están yendo en ese sentido, ¿no? Y entonces el consumo de combustible se va a reducir de una manera espectacular en los próximos años para bien de la humanidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias, profesor. Muchas gracias por esa mirada. Tenemos, cambiando de tema, yéndonos a lo que usted comentó justamente de los ingresos excepcionales para los profesores, un comentario de José Torres, ¿no?, que pide sus comentarios alrededor de que, según el reporte del Banco Mundial y UNICEF, eh, toda la educación ha retrocedido 10 años, ¿no? Esto obviamente por este tema del COVID, el tema de la digitalización, este tema del Zoom, ¿no?, que efectivamente creo que ha hecho un impacto que no necesariamente es positivo, ¿no?, para justamente el tema educativo. ¿Qué nos puede comentar, por favor, Sí, sí, profesor? buena reflexión. Hace unos meses me invitaron a una conferencia sobre el éxito de los países, ¿no? Así que me puse a investigar qué países son los países exitosos con futuro, ¿no? Y logré descubrir varios, ¿no? Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Singapur, ¿no? Y, y algo que era común a todos estos países era la educación. Tienen la mejor educación del mundo, ¿no? Y entonces la educación juega un rol importantísimo en el desarrollo de los países, ¿no? Y, el tema de los valores es muy importante para constituir sociedades de confianza, ¿no?, que es otro tema importantísimo. Y lo que ha hecho la pandemia es acelerar el cambio en la manera como nos educamos, ¿no? Hay un hindú famoso, ¿no?, que ha recibido donaciones de Bill Gates, de mecenas increíbles en el mundo, que hoy día monta clases, ¿no?, en varios idiomas para que los jóvenes se capaciten a través de Internet, gratis, ¿no? Los mecenas han bancado toda esa operación. Y él es un hombre que ha pronosticado que la educación va a ser contraria a la educación tradicional, ¿no? La educación tradicional es: el niño va al colegio, el maestro enseña, el niño vuelve a la casa a hacer tareas. Y lo que dice este hindú americano es de que va a ser al revés ahora. El niño va a aprender en la casa y va al colegio a consultar con su coach, que es el profesor, lo que él no puede resolver en su casa.
¿no? Y este es un cambio sustancial, como ustedes podrán comprender, en la educación de la gente, ¿no? Hay un curso de matemáticas muy famoso en el mundo, ¿no? Que es la franquicia más grande del mundo, más que McDonald's, que inició un profesor de matemáticas japonés, que consiste básicamente en eso, ¿no? Los alumnos van media hora a una reunión con un profesor que les da indicaciones y le entrega las tareas en folletos. Y el chico en su casa tiene que poner la hora de inicio, la hora de final y resolver todas las preguntas de matemáticas, ¿no? Y llega un momento en que el chico va delante del profesor, ¿no? Y entonces de ahí para adelante se saca 20 en matemáticas en todas las clases, ¿no? Es una franquicia súper famosa en el mundo, en el Perú. Los alumnos que van a esa franquicia son los mejores en matemáticas en los colegios. Y es eso lo que dice el hindú, aprender en la casa, ¿no? Y ir solamente a consultar las cosas que no ha podido resolver en la escuela, ¿no? Muy interesante, profesor, un tema que da para mucho porque obviamente tenemos el impacto social, ¿no? Claro. De la motivación detrás, ¿no? Efectivamente, la metodología es digital, pero las personas son humanas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar también. Alicia Miñano le agradece mucho esta presentación y hace una Gracias. consulta que la dejo a su criterio. La voy a leer igual porque creo que es importante, ¿no? Y dice, relacionado con el mundo de la educación, ¿qué opina usted respecto a la intervención del Estado en la directiva y gestión de la derrama magisterial? Sí, esta es una cosa un poco graciosa, ¿no? Por primera vez el Congreso apoyando a Patria Roja, ¿no? Para no apoyar al CONARE, ¿no? Una cosa así, eso nunca uno se lo imagina, ¿no? Pero en una situación como esta, digamos que una buena parte de la población está apoyando a Patria Roja para que se quede manejando la derrama magisterial, ¿no? En general, yo diría que me gustaría que la educación de nuestros jóvenes y niños esté en las mejores manos, ¿no? Y si me dan a escoger entre Patria Roja y- y el CONARE, yo preferiría Patria Roja, ¿no? Este, en esa alternativa, ¿no? Digamos. Y fíjense, lo interesante es de que la derrama hoy día es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces ya no puede hacer las locuras que hacía antes, ¿no? Y entonces, mientras el superintendente de Banca y Seguro sea una persona como Socorro Heisen, entonces estamos en buenas manos y el manejo de la derrama también, ¿no? Por más que la dirigencia sea Patria Roja, creo que hoy día ellos también se están cuidando de manejar bien las cosas. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Creo que es bastante clara la explicación. Agradecemos a todos, creo, profesor, que hemos tomado mucho de su tiempo. Todos aprendemos gracias a sus comentarios y opiniones tan centradas y fruto de esa experiencia que usted tiene y que nos brinda en estos momentos. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias, profesor, reiterarle nuestro agradecimiento en representación del Consejo Directivo de AGESAN. Todos nosotros siempre lo apreciamos y siempre esperamos que se dé un tiempito con nosotros. Ok, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a Gesan, gracias Nelly, gracias Juana, Jorge, gracias. Nos vemos, Oscar. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Estimados gracias. asociados, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ha sido con ustedes el profesor Luis Baba. Gracias y buenas noches. Nos vemos. Chao, Oscar. Hasta luego, Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. Cuídese gracias. mucho. Gracias, Dimas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Buenas noches, Don Magister Guillermo. Díaz, ¿cómo Buenas está? noches, señora María. Buenas noches, Cuídese mucho. señora María. Gusto de Buenas haberla noches, señor escuchado. Dimas. Gracias, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias por todo, ¿ah? Gracias a usted. Gracias a usted. Muy buenas noches, muchas gracias. Excelente exposición. Gracias, señora Gracias, Susana. Susana. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Aprovecho para saludar a algunos amigos como Ernesto, que ha estado aquí en la noche. Buenas noches, Ernesto. Gracias por acompañarnos.